Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. Cumpliendo con el cronograma de actividades que teníamos para hoy, vamos a hacer nuestro tercer encuentro sincrónico y el día de hoy vamos a hablar algo sobre fundamentos legales de licencias y permisos ambientales. Entonces, pues espero como siempre que en el momento en que puedan visualizar esta videoclase y surjan cualquier interrogante frente a la temática expuesta, por favor reitero los canales que disponemos para poder comunicar o solventar cualquier duda que surja al respecto. Entonces, pues sin más, voy a comprobar que esté funcionando la cámara, que tengamos la presentación en pantalla y daremos inicio. Perfecto, así está. Bueno, como les indicaba hoy, el tema es el procedimiento administrativo para el otorgamiento de las licencias ambientales. Como lo pueden ver en las diapositivas, vamos a iniciar con un fundamento constitucional, como les he indicado en el diferente material disponible para ustedes en los módulos. eh, Tenemos que todas las normatividades, incluyendo la ambiental, como debe ser, tiene un fundamento constitucional en cada uno de los artículos disponibles para ello. Entonces podemos ver que tanto el artículo octavo, 58, 79 y 80, como lo muestra la diapositiva, nos insta a proteger no solamente el recurso, no solamente el medio ambiente, sino también unas obligaciones que parten de allí para poder a través del Estado planificar el manejo y el aprovechamiento de todos estos recursos naturales para garantizar obviamente lo que es la conservación, la restauración, proteger la diversidad, el medio ambiente y demás. Entonces, en pro, como lo ven aquí, del desarrollo justo, este fundamento constitucional es planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en donde también sugiere realizar esas herramientas para la protección del mismo. Entonces, en estas actividades de evaluaciones, en estas actividades de licencias, de permisos, es donde nosotros estamos, o nosotros, la ley está protegiendo realmente el medio ambiente. Entonces, el fundamento legal de las licencias ambientales surge en el título octavo de la Ley 99/1993 vigente, bien, en donde funda toda esta parte de legislación ambiental en la parte de licenciamiento, indicando en primera medida que es de obligatorio cumplimiento la obligatoriedad, perdón, de la licencia ambiental. Nos habla sobre las competencias que vamos a hablar un poquito más adelante. Nos habla de estudios ambientales como lo son el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental, el procedimiento también nos indica para el otorgamiento de las licencias ambientales, habla algo de la revocatoria y suspensión de licencias ambientales y la licencia ambiental única. Esto hablando como fundamento legal. Tenemos entonces también que terminan de desarrollar este fundamento el decreto 2041 del 2014 que nos habla y fortalece, ¿no? Este decreto reglamenta lo que la ley 99 manda y obviamente a través de su constitución eh, llega a reglamentar y a fortalecer todo este procedimiento de licenciamiento ambiental ante las autoridades en aras pues de cumplimiento de la constitución política. Entonces tenemos como fundamento constitucional estos artículos que están reflejados en su diapositiva, especialmente este de planificar el aprovechamiento de los recursos. Nos habla igualmente de este fundamento legal como el alma, con el génesis que inició con este mandato que es la ley 99 del 93 y luego el decreto 2041 que viene a reglamentar todo el tema. Evidentemente hubo un decreto ya derogado desde el 2010 donde hablaba también de esta reglamentación del título. Sin embargo, la que hoy está vigente con algunas modificaciones mm, es el decreto 2041 del 2014. Entonces, para tener en cuenta cómo es todo este fundamento, ¿bien? En cuanto al fundamento jurisprudencial,
como bien se sabe, es esta base de decisiones en donde fundamentan a través de jurisprudencia constitucional varios aspectos, dentro de los cuales puntualizo algunos que me parecen de mayor importancia, en donde a través de sus decisiones jurisprudenciales, las grandes conclusiones que se ven reflejadas en la norma es que son de carácter obligatorio, previo, que las licencias ambientales, además de ser un instrumento coordinador, un instrumento planificador, un instrumento preventivo, un instrumento cautelar, un instrumento de gestión. También nos indica que este debe ser, además de técnico, estas licencias ambientales, tiene que ser participativa. Ahí es donde insta a la comunidad para, para ser parte de esas tomas de decisiones frente a lo que puede afectar o uno a una sociedad. Ujú. Indica también que para su presentación, todo en fundamento jurisprudencial, que reitero, mm, ya se materializa en norma, indica que deben efectuarse determinados estudios ambientales o de diagnóstico ambiental de alternativas, que ya miraremos cuáles son y cuándo mm, la norma los precisa. Y estos estudios ambientales tienen que estar basados en un estudio técnico profundo, de juicioso. Además, em, al ser participativo, tiene que también traer consigo todos los intereses de las poblaciones que puedan verse afectadas con la incursión de este proyecto. Mm, Indica a través de la jurisprudencia igualmente que, si bien cuando se tiene el otorgamiento de una licencia ambiental a través de un acto administrativo, este puede ser modificado unilateralmente, o sea, por parte del Estado. Incluso se indica que puede ser revocado con todas las sanciones que pueda conllevar, sin consentimiento previo del titular de la licencia, ni expreso ni escrito, además, cuando el Estado advierta algún incumplimiento por parte de la persona a quien se le concedió ese permiso o esa licencia ambiental, al momento en que se advierta un incumplimiento en los términos que evidentemente se condicionan la autorización. Entonces, todos estos son fundamentos jurisprudenciales en donde se indica que, aparte, como les reitero, es obligatorio cumplimiento, que es un instrumento coordinador, existe un carácter técnico participativo, obliga a unos estudios ambientales y también sugiere la revocatoria en el momento de concederse, cuando éste no haya sido implementado en los términos y bajo las condiciones que en su momento se dio. Esto como parte de complementar toda esta parte constitucional, esta parte legal. Existe también este fundamento jurisprudencial que le da fuerza y carácter a a este instrumento protector que se debe desarrollar en razón de la Constitución política. Mm, Volviendo un poco a la interpretación de normas sobre licencias ambientales, se hace necesario definir determinados conceptos para entender lo que en definiciones o en interpretación de la norma vamos a sustentar. Primero de ellos, podemos determinar que el alcance de los proyectos, de las obras, de las actividades, incluye, como lo indica la diapositiva, desde la planeación, todo lo que es la parte de emplazamiento, de instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono, asociados con el desarrollo. O sea, lo que quiero decir, lo que se quiere indicar en la norma es que el alcance de todas las licencias ambientales, de sus proyectos y sus obras, van desde antes, durante y hasta después de la operación o de la licencia ambiental como tal. Hablando entonces como de área de influencia, hay que tener en cuenta, y esto lo indico porque casi que desde acá se está realizando o no bien esta solicitud de licencias ambientales, porque hay que presentar unos estudios, ¿verdad? Entonces, si no tenemos claro en materia ambiental o materia normativa, mm,
¿Qué hay que dejar escrito allí? Pues vamos a atender unos estudios irregulares. Entonces, en ese orden de ideas, el área de influencia es todo esto que nosotros podemos cuantificar de una manera objetiva frente a los impactos ambientales significativos que se puedan realizar con una obra. Entonces, en esa área de influencia vamos a ver medios bióticos, medios abióticos y también, y de los más importantes, es esos impactos socioeconómicos en cada uno de los componentes de dichos medios. Entonces, esta área de influencia directa, incluso indirecta, tiene que ser perfectamente reconocidos y cuantificados para todo lo que significa el objetivo de protección frente a la mitigación, corrección de todos los impactos que se puedan producir en esa área de influencia conocida donde se va a realizar el proyecto. Entonces, entendiendo como los medios, reitero, biótico, abiótico y socioeconómico, según lo estima la norma. Mm, Frente a al impacto ambiental, podemos decir como les indico acá en esta presentación, uno de los ejemplos puede ser que la industria está realizando determinado proyecto, hay un derrame de desechos en el cuerpo de agua, entonces los factores ambientales afectados pueden ser fauna acuática, fauna terrestre, flora acuática, flora terrestre, y los impactos ambientales puede ser, por ejemplo, la desaparición o sustitución de especies. Este entendiendo como uno de los impactos de lo que estábamos hablando aquí en área de influencia, de reconocerlos. Entonces, los impactos ambientales son todos aquellos resultados de la acción del proyecto y el factor que se afecta, eso da cuenta del impacto ambiental de cada uno o cualquier alteración del medio biótico, abiótico, socioeconómico, lo que hay que tener en cuenta para establecer los impactos según lo que nos indica la norma. Entonces, ya que hay impactos ambientales, la norma también nos dice y nos da las definiciones concretas de lo que entendemos como medidas de compensación. Entonces, dentro de las normas, existen verbos rectores que determinan las acciones de las normas. Entonces, estas medidas de compensación lo que nos indica es que van dirigidas a resarcir y a retribuir a quienes, pues a las comunidades, a las regiones, a las localidades y a todo el entorno natural, mm, todos esos impactos o efectos negativos generados por un proyecto que nos indica la norma no pueden ser evitados, corregidos o mitigados. Entonces, en una escala de prioridades frente a un proyecto, sugiere esta interpretación que lo primero que hay que tener en cuenta frente a estas medidas al área de influencia o a los impactos son los que estén evitados, o sea, los que estén o los que tengan camino a ser evitados, a ser corregidos, a ser mitigados y de últimas, pues ya buscar una medida de compensación para resarcir y para retribuir. Algunos ejemplos de estas medidas de compensación podemos verlas que en ayudas para aislamiento acústico, habilitación y mantenimiento de un parque, reforestación con especies nativas, reubicación de comunidades como medidas de compensación frente a los impactos que podamos causar con la implementación o realización de una obra o actividad que requiera licencia ambiental. Cuando hablamos de medidas de corrección, en la misma línea de verbos rectores encontramos que están dirigidas a recuperar o restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado o de la obra o de la actividad. Aquí pues estamos mirando medidas para evitar la erosión, riesgos o deslizamientos, también la construcción de pasos para la fauna, construcción de barreras acústicas, programas de reforestación, recola- relocalización de elementos singulares como medidas de corrección. Mm, Frente a las medidas de mitigación, entonces podemos encontrar disminución del área de intervención, barreras vegetales, entendiendo que son las de mitigación encargadas de minimizar los impactos negativos que se pudiesen causar con la obra o con la actividad.
Entonces, estas medidas podemos encontrar barreras vegetales, desvíos y trazados alternativos, control y mantenimiento de maquinarias. Y tenemos también las medidas de prevención, que su palabra indica que es para evitar los impactos y efectos negativos, en donde tenemos varias formas de realizar esas medidas de prevención, perdón, con diseños de trazados, de la ubicación de una obra, impedir vertimientos de grasas, de aceites, hacer mantenimiento a maquinarias, corrección de diseño de drenaje de aguas, vigilancia de los procesos de los movimientos de las tierras. Más o menos esas son las medidas de prevención, corrección y compensación. Entonces, reiterando que después del área de influencia hay que delimitar o tener claro los impactos ambientales para poder realizar perfectamente dentro de los estudios ambientales que vamos a ver normativamente unas medidas de compensación, corrección, mitigación y prevención adecuadas a cada uno de esos aspectos encontrados bióticos o abióticos o socioeconómicos en esa área de influencia de manera directa o indirecta. Bien. Bueno, existe también un plan de manejo ambiental, que es un conjunto You are detallado. currently the only person in this conference. Perdón, un segundo, por favor. Just set. Ok. Bueno, hola Diego, ¿me escuchas? Hice duplicado de pantalla, no sé si me estás escuchando bien. Espérate a ver si lo podemos ver en el chat. Bueno, te doy la bienvenida. Si estás allí o te desconectaste, bueno, ahí. Ok, pues no me escribes en este momento. Bueno, en el caso voy a continuar y cualquier duda, por favor, me la haces saber. Entonces dejo de compartir y seguimos aquí con los planes de manejo ambiental. Entonces, estos planes de manejo ambiental lo que nos indica es que se pueden prevenir, mitigar, corregir y compensar, incluyendo todos los planes de seguimiento, monitoreo y de contingencia. Este instrumento hace parte del control de todos los proyectos, de las obras y de las actividades como plan de manejo ambiental. Es uno de los instrumentos en donde va reflejado esto que les estaba hablando de impactos ambientales, de medidas de compensación, de corrección, de mitigación y de prevención aquí en este documento. Esperar un segundo que entiendo acá. Ok, perdonar. Entonces, dentro de este plan de manejo ambiental, vamos a hablar ahora de unas autoridades ambientales competentes para este licenciamiento ambiental. Están encargados de otorgar, de negar las licencias ambientales, em, presentadas con todo lo que les acabo de mencionar y con lo que les acabo de indicar. Las autoridades nacionales de licencias ambientales, que es la ANLA, es la autoridad ambiental creada a partir del 2011, entró en funcionamiento en enero del 2012 y fue creada como una unidad administrativa especial además para cumplir con todas las actividades encargadas de las o relacionadas con los proyectos o a las actividades sujetos del licenciamiento. La principal función de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es cumplir con otorgamiento o de permisos de licencias ambientales que contribuyan como uno de los grandes principios de sostenibilidad para el país y en Colombia, que esto es de manera sustancial uno de los cambios que realizó la Ley 93 de 1999, fortaleciendo de alguna manera todo este sistema que la Constitución instó en su momento. Entonces, una de las principales autoridades nacionales de licencias ambientales eh, que ayudan a la contribución de la realización de estas licencias ambientales es justo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que ustedes conocen como con las siglas ANLA. Segundo, por favor. Es que estoy escuchando una intervención acá. No. Ok.
Em, bueno, quiero mostrarles en esta diapositiva un poco como la descentralización de la organización de la ANLA, mirando que tiene una subdirección de evaluación y seguimiento para determinados proyectos, como lo podemos ver aquí. También tiene una subdirección de instrumentos de permisos y trámites, que es donde ante la autoridad que se inicia estos trámites ambientales en la subdirección de instrumentos. Y tenemos una subdirección administrativa financiera que ya es de presupuesto, de grupo de contratos humanos y demás, de atención al público, como una descentralización de funciones dentro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pero además, la ANLA cuenta aparte con otras instituciones que coayudan a, a realizar el otorgamiento, los trámites de las diferentes licencias ambientales. También entonces tenemos las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, y que podrán delegarse un ejercicio de su competencia. Obviamente, hay que destacar que tengan una capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de diferentes entidades que ejerzan funciones delegadas en pro a ello. Hay diferentes CAR, como ya lo vimos eh, eh, en diferentes encuentros que hemos tenido y unas preguntas que ustedes me han hecho internamente, que tenemos estas corporaciones autónomas regionales. Por eso hoy la traigo hoy en presentación, como lo podemos ver acá. Tenemos diferentes para atender. Además, obviamente, de funciones de otorgamiento de licencia ambiental, lo que son la ejecución de políticas ambientales. También existen otras autoridades como los municipios y distritos y áreas metropolitanas, cuya función es otorgar licencias ambientales bajo determinadas condiciones, que es cuando la población sea superior a 1 millón de habitantes dentro de un perímetro urbano. Entonces esas áreas metropolitanas también están encargadas de otorgar o negar unas licencias ambientales. Y finalmente tenemos las autoridades delegadas por competencia derivadas de la ley 768 del 2002, que es la competencia ambiental que se les dio a los distritos de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, con esa especialidad de que ejerzan dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital las mismas funciones que se le atribuyen a las CAR, en las que fuere aplicable el medio ambiente, o las normas mejor del medio ambiente urbano. Entonces tenemos que está EPA, que son las siglas de Cartagena, Establecimiento Público Ambiental, el DADMA, que es el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, y CREA, que es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Entonces, reitero, me devuelvo un poco dentro de las autoridades que pueden conocer de licencias ambientales. Tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, está las corporaciones autónomas regionales CAR, los municipios, distritos y áreas metropolitanas, y tenemos las autoridades ambientales creadas por la Ley 768 del 2002. Yo inicié hablando de las competencias esta charla, pero bueno, ahorita más adelante en otras diapositivas vamos a aclarar qué ve quién, y cómo están diseñadas esas competencias frente al licenciamiento ambiental. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del concepto y el alcance de licencia ambiental, entendiendo este como una autorización que puede otorgar las autoridades que acabamos de indicar, que están sujetas a un beneficio bajo unos estrictos requerimientos y requisitos técnicos, jurídicos y demás, encaminado pues a la prevención, mitigación, corrección y compensación de todos los efectos ambientales que pueda ocasionar este proyecto. Este licenciamiento se va a otorgar por el tiempo de vida útil del proyecto de la actividad, y es este uso, este aprovechamiento del recurso natural debe ser identificado y verse reflejado en esos estudios de impacto ambiental que vamos a hablar en un momento. Em, la licencia ambiental deberá, como se dijo, como cuando les indiqué en los aspectos jurisprudenciales, además legales, debe otorgarse
de manera obligatoria eh, en la iniciación del proyecto, de la obra o de la actividad y ningún proyecto debe requerir más de una licencia. Puede estar sujeta a modificación, a cambios, bueno, pero nunca tendrán más de una licencia ambiental como su trámite. Un segundo, por favor. Acá. Bueno, no, es que escucho como si estuviesen... bueno, sigamos. Em, Ahí algo es importante establecer, como ya les indiqué, hay varias personas, varias entidades, perdón, competentes para conceder licenciamiento ambiental. Hay un concepto que hay que tener muy claro, que existe una forma privativa o cuando la licencia o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales forme parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea competencia privativa de la autoridad ambiental competente, solo ésta podrá conocer de eh, ese licenciamiento ambiental, es decir, esa no podrá delegarse a ninguna de las autoridades. Moni, este no podrá conocer ninguna de las CAR o los municipios o las entidades indicadas, porque la norma indica que es competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, siendo, digamos que la autoridad que conoce de los temas en una instancia máxima por su complejidad. Es como el espíritu normativo. Existe una licencia ambiental global en donde es para los proyectos de minería de hidrocarburos, los cuales cubren toda la área de explotación e indican que es importante esto, la licencia ambiental global deben presentar un plan de manejo ambiental específico para cada una de las actividades y obras definidas dentro de la zonificación y restricción de las zonas de licencias ambientales. Además nos indica que están sujetas Mm, que estas están sujetas a, pues, como a todo, como todas las licencias, además del control y seguimiento por parte de la autoridad. Gracias, Moni. El control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental comprende además toda la construcción, todo el montaje, toda la explotación y beneficio y transporte además internos de los correspondientes minerales y materiales de esta actividad que se está haciendo en esa zona. Entonces reiteramos que el término de la licencia es para cubrir su vida útil desde la construcción, desde el montaje, desde la operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración, abandono y terminación. El, un segundo me va a volver acá, perdonar. Okay. Entonces, dentro de los fundamentos constitucionales nos dan unos fundamentos legales, reitero, vigentes además de la Ley 99 de 1993, del Decreto 2041 del 2014, unos fundamentos jurisprudenciales que nos dan además unas definiciones para tener en cuenta a la hora de realizar los planes de manejo, que son uno de los principales documentos e iniciales de este estudio de impacto ambiental que se deben reflejar allí. O sea, me refiero a estudio dentro de campo, porque estudio para presentación ya vamos a ver las diferentes autoridades ambientales competentes para el otorgamiento de la licencia ambiental o en su defecto en negarlo porque no existen los requerimientos que la ley lo determina, unos conceptos básicos frente a lo que es licencia ambiental para pasar a nuestro tema de lo que significa la exigibilidad de la licencia ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de exigibilidad de licencia ambiental, estamos entendiendo que existen unos proyectos donde la norma indica que esos son los que están sujetos al licenciamiento ambiental. Entonces, a la pregunta, ¿qué proyectos requieren licencia ambiental? La respuesta es clara, lo que determine la ley. Y en nuestra ley actual es el decreto 2041 del 2014 en sus artículos 8 y 9. Nos vamos a ir a esa lista en donde, como vemos aquí,
puede haber un sector de hidrocarburos, de carbón, eléctrico, etcétera. Hay mucho más, reitero, son artículos 8 y 9 donde debemos revisar esa lista completa en donde nos indica cuándo nosotros debemos presentar licencia ambiental. Es exigibilidad de licenciamiento ambiental. Entonces, ya como competencias, acabamos de ver que existen unas entidades encargadas de otorgar o negar una licencia ambiental. Entonces, nosotros cómo sabemos a quién le corresponde el qué. Entonces, reitero, nos vamos nuevamente a la norma y allí nos va a indicar, por ejemplo, una competencia privativa, como les indicaba de la Autoridad de Licencias Ambientales, está en el sector de hidrocarburos. Dice que ella o la ANLA va a conocer de manera privativa todas las actividades de explotación sísmica que requieran toda la construcción de vías para tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en áreas marinas en todo el territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros. Esa actividad, primero, nos indica que requiere una licencia ambiental y segundo, nos está diciendo que la competencia de la presentación, de la otorgación y o posible pues negación de la licencia ambiental es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reconocidas como la ANLA, dentro del factor de competencias. Entonces, tenemos actividades como en el sector minero, como lo podemos ver aquí, bien, en donde conoce tanto la Autoridad de Licencias Ambientales como las corporaciones autónomas regionales CAR. Estamos hablando del mismo sector, lo único que dista aquí son las cantidades de explotación. La actividad del carbón, cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 toneladas por año, la competencia la tendrá la ANLA. En tanto, cuando la misma explotación del mismo mineral sea proyectada a menor de 800.000 toneladas, pues la competencia para conocer de la licencia ambiental, su seguimiento y demás, será la SCAR. Así lo podemos ver como competencia. También lo podemos ver que nos indica la norma que las mismas facultades serán otorgadas en un ambiente urbano, o sea, las que se le otorgan a las CAR serán aplicables a un ambiente urbano en esta Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y podrán conocer de las mismas competencias que tienen las CAR. Entonces, como para empezar a determinar competencias. Otro ejemplo lo podemos visualizar aquí en el sector eléctrico. Segundo que creo que, bueno, en el sector, no, perdón, en el sector eléctrico. Entonces estamos diciendo que aquí estamos hablando de una autoridad, aquí estamos hablando de la ANDA, acá estamos hablando del CAR, estamos hablando de la misma actividad que es el sector eléctrico. Lo único es que igual que aquí es la capacidad, lo que dista o lo que divide o lo que otorga la competencia es la capacidad de generación, en donde, como vemos, la ANLA conoce de una capacidad que sea instalada superior a 100.000 megawatts, en tanto que en el sector eléctrico, aquí la generación es menor y la capacidad de energía a partir del recurso hídrico es también menor. Entonces, vemos las competencias como distan de una a otra. Esto como a modo de ejemplo de lo que se trata la competencia de licencias ambientales. Lo tenemos también aquí con ejecución de obras públicas, indicando que será la construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociadas a la misma, será de competencia de la ANLA, en tanto cuando estamos hablando de un sector marítimo, portuario, que no sean de gran calado, esos buques grandísimos, estamos hablando que es competencias de la CAR. Tenemos aquí, por ejemplo, que la producción de pesticidas y los proyectos que afecten áreas de todos los parques nacionales serán competencia exclusiva de la ANLA, en tanto la competencia de las CAR pueden ser, si lo ven aquí, vías pero secundarias y terciarias, incluyendo puentes y demás infraestructura, pero fíjense que aquí estamos hablando de secundarias y terciarias, no de pronto como lo que vemos aquí que son ejecuciones de obras públicas, pero acá están proyectadas para secundaria y terciaria.
Continuamos entonces hablando un poco de, después de la competencia, de lo que significan términos de referencia. Cuando nosotros hablamos de términos de referencia, como indica la diapositiva, hay unos lineamientos generales que indica la autoridad competente para realizarlos, que son como, ya, bueno, ahora les muestro una diapositiva donde se reflejan unos términos de referencia. Cuando no existan esos términos de referencia, la actividad que nosotros estamos interesados en realizar, debemos pedirle el concepto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y este tendrá la obligación de detallarlo de manera específica dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. Entonces, no hay que confundir también algo muy importante. Hemos hablado de planes de manejo que es diferente, que es como ese estudio que se realiza de impactos allí del lugar donde se va a hacer la ejecución de la obra. En tanto, los términos de referencia son como instrumentos o lineamientos que ayudan a realizar este plan de manejo, perdón, esos estudios ambientales que veremos de una manera más efectiva. Y mucha gente de pronto confunde que hay que hacer unos términos de referencia y no unos estudios ambientales. Y estos términos de referencia son solamente esos lineamientos y ayudas para realizar esos estudios ambientales como se indica allí. Más o menos este es un ejemplo de término de referencia. Este es para proyectos de perforación exploratoria, perdón, de hidrocarburos, en donde evidentemente hay que la particularidad de nuestro proyecto, pues reflejarla en cada uno de los proyectos a presentar, pues obviamente porque las características ambientales de cada región y local, pues simplemente varían. Entonces se presentan y se desarrollan de manera diferente. Entonces reitero, los términos de referencia son lineamientos que otorga el ministerio o la autoridad ambiental competente para realizar unos estudios ambientales completos y hay que personalizarlos de acuerdo al estudio que vayamos a realizar. Ya hablando propiamente de estudios de impacto de estudios ambientales, encontramos que la norma nos indica dos: está el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental. Esos son los dos estudios ambientales que deben ir en los proyectos de licenciamiento ambiental o uno u otro, dependiendo de lo que la norma nos indique. Tenemos entonces que los estudios de impacto ambiental, perdonar, que los estudios de impacto ambiental es el documento básico, el documento base, donde se decide sobre toda la viabilidad que requiere el licenciamiento ambiental. Reitero que es de obligatorio cumplimiento para todos los proyectos que requieren licencia ambiental. Entonces recordemos cuáles son los que requieren licencia ambiental, los que nos dice el artículo 8 y 9 del decreto de licencias ambientales. Entonces, estos estudios ambientales eh, van a tener varias cosas, o sea, no me despliego en ello acá porque lo podemos ver en el artículo 21 del decreto. Tienen un objeto, un alcance, una delimitación del área de influencia directa e indirecta, una identificación de impactos que se pueden ocasionar, cómo mitigar, cómo corregir, un programa de monitoreo, de contingencias, etcétera, en donde pues evidentemente ya más que normativo, eh, eh, este artículo 21 nos dice lo que debe contener, ¿no? Como el objeto, la delimitación, pero esa información la da el profesional en donde cómo puede delimitar esa área de influencia, cómo puede identificar esos impactos que evidentemente se disponen de unas ayudas como lo son desde la buena elaboración de un plan de manejo ambiental, seguido de unos términos de referencia como base para poder realizar unos estudios o este documento para presentar la solicitud de licencia ambiental de manera completa. Entonces, ese es uno de los documentos eh, o de los estudios que deberán ser presentados para el otorgamiento de una licencia ambiental. Vamos a hablar del segundo, que es el diagnóstico ambiental de alternativas, que como su palabra lo indica, permite evaluar y comparar desde un punto de vista ambiental
diferentes opciones para la ejecución de un proceso, ¿no? Entonces nos aporta muchos elementos de valor agregado para seleccionar una alternativa que optimice pues esta elección. Este diagnóstico ambiental de alternativas evidentemente no está proyectado para todos los proyectos que precisen una licencia ambiental, sino para determinados proyectos, como lo indica acá el artículo 18 del decreto 2041, el decreto 1076 del 2015, que ustedes saben que he indicado que no hago mucha referencia sobre él porque él es un compilatorio que es muy importante, sí, pero pues que prefiero como hablar de la norma directamente porque esta nos va a remitir al decreto. Entonces ya hablamos a partir de allí, en donde los proyectos que están allí identificados son los únicos que la norma indica que precisan de un diagnóstico ambiental de alternativas, ¿no? Entonces, no todos lo precisan. ¿Quiénes? Pues la contestación es la misma, lo que indique la norma. Aquí pues hago un pantallazo más o menos, eh, a grosso modo de los proyectos que requieren como construcción de puertos, dobles calzadas, helipuertos, construcción de vías férreas y demás, que lo pueden ver de manera detallada en el artículo 18, en donde puedo indicarles que este diagnóstico ambiental de alternativas debe ser o debe estar mejor constituido por un conjunto de estudios con unas propuestas que abarquen realmente todo el ámbito territorial, eh, pero que no se reduzca a un mero inventario de datos sin ese valor operativo, sino que realmente ayuden a incluir una propuesta realista de acciones de mejoras y además que resuelva todos los problemas que se diagnostican en el momento de realizar esa evaluación, pues con los parámetros que permitan claramente una medición y un control y un seguimiento sobre este aspecto. Entonces, este estudio además debe tener unas características ambientales, socioeconómicas, importantísimo este tema sobre la compatibilidad con los POD o los planes de ordenamiento territorial sobre los usos de los suelos, que es algo que hay que estudiar de manera principal, ¿no? Que si vamos a hacer un proyecto, realmente exista la viabilidad de realizarlos. Toca hacer un análisis y un costo-beneficio de estas alternativas, seleccionar y además justificar cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental. Entonces, eh, puedo indicarles que este diagnóstico ambiental, pues obviamente toca ir a este artículo 18 para ver cuáles son las actividades que requieren ese estudio. Sin embargo, eh, existen este requisito se exige para proyectos de características macro, ¿no? Que tengan unos impactos muy grandes sobre las actividades que quiso el legislador proteger, entendiendo que tienen mayor impacto que los demás, de los demás proyectos. Entonces, fíjense cómo hasta acá hemos hablado de términos de referencia, planes de manejo ambiental anteriormente, eh, términos de referencia, estudios de impacto ambiental que son el estudio de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas como documentos que nos pueden ayudar para el mejoramiento y la consecución de lo que la Constitución manda en su artículo 80, en donde se debe planificar todo este tema, coordinar a través del Estado con herramientas que nos permitan realmente hacer del uso de los recursos naturales algo sostenible. Entonces, con este fundamento legal, constitucional, jurisprudencial, definiciones, pues existe un acervo normativo importante para la realización de estos fines, además. Bueno, acá hago unas preguntas como qué orientan los planes de manejo ambiental, los términos de referencia son estudios ambientales. Según la norma de licenciamiento ambiental en Colombia, uno de los documentos base para la elaboración de los estudios ambientales son en los proyectos que requieren licencia ambiental es obligatorio presentar el diagnóstico ambiental de alternativas. En los proyectos que requieren licencia ambiental es obligatorio presentar el estudio de impacto ambiental. Y bueno, estas como unas preguntas para que, ahí están las respuestas además, para empezar
a definir o mejor a entender cada uno de estos documentos. Uno es términos de referencia, otros son planes de manejo, otros son diagnóstico ambiental de alternativas y otros son estudios de impactos ambientales que son totalmente diferentes, si bien unos se alimentan de otros, pero son para fines totalmente diferentes dentro del licenciamiento ambiental, que se complementan uno del otro, sí. Sin embargo, para su presentación y para su utilización hay que tener muy claro cuál es la diferencia dentro de cada uno de ellos, que pues fue lo que pretendí, como les indico acá. Entonces, pues con esto más o menos quiero dejar claro que son los documentos precisos y acá existen unos manuales de evaluación de estudios ambientales de proyectos que son otros documentos que es justo eso, para evaluar los estudios ambientales, la autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sacó unos criterios orientadores para calificar como un checklist para poder definir si se otorga o no, pues en su momento, una licencia ambiental bajo esos presupuestos. Entonces, bueno, con estas pequeño, esta corta charla de hoy, em, quise mostrarles mejor cómo se desarrolla este fundamento constitucional a través de la ley y a través de la jurisprudencia y cuáles son las herramientas que se utilizan a través de este decreto para materializar todo lo que tiene que ver con las licencias ambientales de Colombia. Entonces, pues allí mismo ustedes van a encontrar también todo lo que es el proceso y demás, y en el material de estudio del módulo, pues como para cerrar con este tercer módulo que miramos en nuestra asignatura. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver esto en diferido, por las personas que intentaron conectarse en el momento de la presentación. Si existe alguna duda, alguna aclaración, como lo he hecho con un par de estudiosos que me han escrito frente a determinadas normas, pues espero que para eso estamos, ¿no? Para retroalimentarnos y para eh, si tenemos algún vacío normativo, que es mi asignatura, pues podamos entenderlo y podamos de verdad interpretar la norma pues en función de una aplicación correcta. Muchísimas gracias por escuchar y estoy atenta a cualquier duda que surja de la misma. Reciban ustedes un cordial saludo.